No, ya es que, por ejemplo, Gemma, ¿tú tienes alguna anécdota así bastante que puedas contar? Hombre, como anécdotas tengo unas pocas. ¿A qué te refieres? Pues, por ejemplo, el momento que más te hayas acongojado, pon la G y la J donde tú quieras. La verdad que uno de ellos, o varios de ellos, yo tengo un sitio muy especial, que no me cansaré nunca de hablar de ello. No sé si ahora me escucháis mejor. Sí, perfecto, ahora perfecto. Vale. Ahora perfecto, Gemma. Tengo un lugar que es el Hotel del Vallès, un lugar que me encanta, al que suelo ir muchísimo. Sé que me hago muy pesada hablando de este lugar, pero bueno, todo investigador creo que tiene su lugar favorito, ¿no? O su lugar con encanto. Y para mí, desde luego, es este lugar que cada vez que voy, pues tengo unos resultados impresionantes. Siempre hay algo. Y mira que es difícil, ¿eh? Porque no siempre podemos obtener resultados. Pues aquí me pasó una vez que estaba en un directo esperando para entrar con Javier Belmar en un especial que hizo, bueno, sabéis que Javier tiene muchos especiales, ¿no? La noche del más allá, la noche de la psicofonía, el especial OVNI. Pues creo que era la noche especial del más allá, la noche de psicofonías. Y estaba aquí junto a otro compañero y, bueno, estábamos haciendo un pequeño directo nosotros antes de conectar con Javier y hubo como 3 o 4 personas que estaban viendo el directo, empezaron a ponerse nerviosas, que sentían una presencia, que no fuéramos de ahí. Bueno, ya sabéis, ¿no?, que al final pasa ahí la sugestión, nos puede pasar una mala pasada, ¿no?, valga la redundancia. Y bueno, yo sí que es cierto que empecé a ponerme nerviosa y le dije a mi compañero, venga, vamos a recoger, vámonos. No, no, ¿cómo nos vamos a ir? Bueno, pues desistimos, estuvimos un ratito y sí que es cierto que a la hora de recoger, ya cuando nos íbamos, me disponía a recoger los detectores de movimiento, ¿no?, que solemos poner en diferentes puntos, pues para evitar, cuando éramos 2 personas solamente, un lugar muy grande, si alguien se acerca, ¿no? Ya no es en sí por detectar una presencia física, sino también o sea, una presencia no física, sino la física, que creo que pueden hacer más daño, ¿no? Y fue Sí. agacharme a coger ese detector y es sentir como una mano te agarraba. Yo creo, bueno, pegué una voz, me di una vuelta, mi compañero empezó a reírse, hoy yo lo recuerdo y me río, pero en aquel momento no sabes el pánico que sentí, porque no había nadie, no estaba viendo a nadie, yo no sentí nada. Y sentir esa mano, esas 4 dedos encima de tu mano, no te lo puedo describir. En ese momento yo creo que me hubiera faltado camino para salir corriendo, pero me mantuve Impresiona bastante cuando te ocurre algo así, desde luego. Yo conozco una persona que entra en avalancha. Normalmente siente, pues, una rozadura, ¿no? Así que te rozan, o el pelo, ¿no? Muchas veces sentimos las chicas, pero el sentir una mano tan... Es que no lo había sentido, ni lo he vuelto a sentir nunca más, ¿eh? Fue en aquel momento. O sea que como impresionante y que pasé miedo, canguele, como tú decías, fue en este momento. Y Pues tú, sí. Juan Marsella, a ver, ¿tú qué tal por ahí? ¿Has salido a algún sitio? ¿Has He vivido estado alguna en experiencia? unos cuantos.
como llamarme la atención y en algún momento sobrecogerme y ser mis lugares favoritos. Uno de ellos sería el Teatro Español y otro el Cuartel de Conde Duque. Pero realmente pensarme lo que estaba ocurriendo y pasar miedo, dos. Una con explicación y la otra sin explicación. Te voy a contar primero la que tiene explicación y fue en el Santo Ángel de la Guarda, en la Barranca, con una buena amiga mía, Marta, sí, en la Barranca de Navacerrada. Con una buena amiga Marta entramos, allí parecía que no había absolutamente nadie, no se escuchaba ningún ruido. Yo soy una persona bastante cautelosa en eso, en saber primero, antes de entrar a lo loco, el ir despacio, no hago ruido, no me gustan los gritos a mi alrededor, este tipo de cosas. Voy un poco como escondido, ¿no? Como que no se me vea. Entonces no escuchamos ningún ruido, ya nos propusimos a pasar y cuando íbamos por la segunda o la tercera planta comenzamos de repente como a escuchar como gente corriendo, muchos golpes, es un edificio totalmente diáfano, desvencijado, no quedan casi ni las paredes en un 90% del edificio grande, ni el otro de enfrente más. Entonces, claro, es todo diáfano, ves todo. Y de repente notamos algo que está bajando por las escaleras. Algo que está bajando con las escaleras, que de repente con la sombra vemos un fusil de asalto, te lo juro. ¡Ostras! Por lo que más quieras, o sea, un fusil de asalto Pero que lo militar, con un chico, con un tío mimetizado totalmente, con un chaleco táctico mimetizado también, con una gorra, con unas gafas. Y claro, nosotros dos nos quedamos agarrados, mirándonos, yo diciendo, a ver qué hacemos, callados, y de repente el chico empezó a gritar, parar, parar, que hay uno, que hay uno. Y estaban jugando a la pintura, al paintball, ese, o como se llame, o tal, o el airsoft. Estaban jugando a eso, pero es que iban totalmente como si fueran mercenarios, o sea, acojonante. Y la siguiente que me lo pensé fue 2 días seguidos, en un hospital abandonado de Alcázar de San Juan, con vigilancia, y nosotros íbamos con un permiso de la Seguridad Social a ese lugar. Bueno, pues una de las primeras noches, estando, es un hospital muy pequeñito, tiene 3 plantas, a lo sumo 4, con una superior que tiene como unas buhardillas, pero son 3 plantas en realidad. Pues estando en la segunda planta, pues vamos a suponer que era un jueves o un viernes, en ese momento los compañeros chillaron como que habían visto algo pasando por la pared, algo que se había quedado detectado y bueno, hasta ahí todo normal. Yo al día siguiente tenía que entrar en directo con Espacio en Blanco, con Miguel Blanco en Radio Nacional de España y bueno, pues estaba en una consulta, lo que era una consulta. Bueno, allí fue un espectáculo, tuve que poner electricidad para subir a las plantas, solo había electricidad en la garita, necesitábamos enchufes y esa era la consulta que lo teníamos un poco como zona central de la experimentación, con enchufes para cargar cosas, para los ordenadores y demás. Y te lo juro, te lo prometo por lo que quieras, vi una forma antropomorfa lumínica como salía de la pared en el momento que yo estaba tú imagínate que estoy aquí por la consulta, cómo salía por la pared, pasaba por delante y cómo se iba. ¡Ostras! Y una voz femenina llamándome, ¿vale? Lo curioso es que, claro, allí no había ninguna mujer. La voz femenina no sabíamos de dónde podía haber provenido, de la calle perfectamente y dar la casualidad. Juanes hay un montón, pero lo de la forma antropomorfa lumínica, bueno, lo intentamos imitar por todas partes. A mí los amigos me vieron totalmente blanco, o sea, pálido totalmente, porque no le puedo dar una explicación, no me había pasado nunca. Luego intentamos imitar el fenómeno con las luces, porque este hospital está en la propia población de Alcázar de San Juan y bueno, en ningún momento pudimos volver a imitar ese fenómeno. Lo curioso es que donde vieron los compañeros el día anterior y que está grabado, está registrado ese paso de una luz en ese momento, el vídeo era justamente la otra parte de la pared. Lo que ocurrió es que al día siguiente no lo volvimos a capturar.
También allí tuvimos una serie de cosas con un cajón, detectores que en las zonas donde había... donde meten a los niños chiquititos cuando incubadoras, en las zonas de incubadoras tuvimos varios saltos, una serie de cosas muy curiosas. Un carro que pesaban, de verdad, eran de los carros que se llevaban la comida a las mesas, pero eran de estos muy antiguos y era hierro que en cuanto una pata, o sea, una rueda estaba mal, cuesta moverse, pues uno sin patas moviéndose por la planta superior solo. Eso lo escuchamos las 3 personas de allí, los seguridad nos avisaron, la gente de allí nos dieron los permisos porque la seguridad abandonaba el hospital por este tipo de fenómenos, sobre todo cuando lo vivía la sombra. Nosotros lo vivimos y te aseguro que a mí me dejó muy sorprendido, ¿no? En ese tipo de visión o de aparición, por llamarlo de alguna manera, no lo había visto en mi vida y solamente lo he visto esa vez. O sea, Claro. fue una cosa bastante curiosa. Es que fíjate... A mí me han hablado de ese sitio de Alcázar de San Juan, pero por lo que estás contando es bastante impresionante. Mira, tenemos dos vídeos en YouTube que pone SEAN, Hospital de Ciudad Real o de Castilla-La Mancha, no sé lo que te pone exactamente, pero cuando pongas hospital no tenemos muchos más, no tengo muchos más vídeos referente a este tipo de cosas. Hay 2 partes, además muy bien dirigido con un compañero que teníamos antes de Barcelona, Marcos, y vais a ver de lo que más o menos estamos hablando. Aparte, fueron fenómenos muy curiosos. Era una maternidad, una antigua maternidad. Era lo que era la zona donde estábamos, con un quirófano, con su zona de rayos X, que por cierto, con cámaras con distintos filtros y demás, se llegaban a ver las luces azuladas y como verdoso azulado por encima de la máquina, que sería radioactividad posiblemente. No te lo puedo decir porque no tenía ningún detector de ese tipo de materia o de radiación, pero sí, un lugar curioso y que a mí me sobrecogió en más de una ocasión. Yo es que fíjate una cosa de la que mencionas, es que al día siguiente fuiste a tal y no lograste coger las mismas cosas. Yo creo que en esto del misterio, por algo es esto del misterio, nunca sabes lo que va a pasar, nunca sabes qué es lo que vas a encontrar, ni si lo vas a encontrar. Y es, yo creo que es lo más interesante de este tema, por supuesto. El estar con la incertidumbre de qué pasará. Podría ser una formación espectral y que se dé en algunos momentos y siempre te va a hacer el mismo camino como si fuera el recorrido de una película vieja, como estos fantasmas que nos hablan los espectros de estos castillos británicos, ingleses o demás. Entonces, yo eso es lo que muchas veces busco en los sitios. Aquí en la teoría de la impregnación, referente a los testimonios que tengo de esta zona, de los campos de la batalla de Brunete, ya te digo, todos los pueblos que los rodean, estados, sobre todo por las zonas del medio donde hubo el cuerpo a cuerpo, lo que te cuentan de luminarias y demás, yo siempre que voy, de momento, alguna experiencia he tenido, pero no las he visto. Pero intento ir en los momentos de la batalla, que a lo mejor se reproduce algo del pasado. No lo sé, no te podría dar una explicación por qué ocurre, pero eso es una de las cosas que también estoy buscando. Claro. Podría pasar... Sí. No, digo, a lo que está contando Juan Miguel, digo, podría pasar como en Belchite, que por ejemplo se reproducen los aviones, las bombas, ¿no? Sí. Es una de las cosas que te cuentan. Algo residual. Es residual, sí, además, aquí hay zonas que no están exploradas. No quiere decir que no estén catalogadas. Hay unas que no están catalogadas, pero casi un porcentaje muy elevado. Lo que pasa es que no han sido explotadas y se pueden entrar en algunas de las ocasiones. Y hay zonas muy vírgenes donde tienes unas sensaciones, sobre todo cuando vas con gente que es sensitiva. Yo ya he ido en varias ocasiones con personas, ellos sienten muchísimas cosas y yo no les estoy contando por dónde las estoy llevando. Yo no estoy diciendo exactamente te estoy llevando por las trincheras o por este lugar de la batalla de Brunete. Normalmente digo Senda de los Molinos, Monumentos Betones o cosas de esas, un poco más de buen rollo, ¿no? Que también existen y están allí. Pero claro, es que es la misma zona exactamente donde están este tipo de monumentos, este tipo de lugares donde también se produjo esta batalla. Tú imagínate la reminiscencia histórica y hasta batallas de templarios por la zona.
Madre mía, fíjate. Absolutamente de todo. Claro. Y es que fíjate lo que es la sugestión, ahora que estás comentando todo esto, lo que es la sugestión, ¿no? Pues todo el mundo cuando es amante del misterio, quiere investigar porque ha visto canales, ha visto programas, ha seguido a gente, le han comentado, ha acompañado. Siempre buscan ir a sitios, pues tipo, como ha dicho Gemma Marcos, Belchite, como has mencionado tú, La Barranca, muchos sitios donde todo el mundo comenta que tienen fenomenología, donde han sucedido cosas y tal, pero una de las cosas importantes que has dicho tú con respecto al tema de la guerra, aquí han habido muchas guerras en todo el territorio español. Entonces, a lo que voy yo con la sugestión es que muchas veces estamos por el campo paseando con los perros y ahí pudiera haber pasado algo en lo que hubiera podido quedar en impregnación. Sin embargo, como no estamos acongojados, como aquel que dice, yo creo que no estamos receptivos a tener sensaciones, porque yo creo que a nadie le pasa de que está por el campo paseando y tiene sensaciones constantemente. A ver, sin embargo, hay zonas que, aunque no lo sepas, mira, yo la casa, donde fue el lugar donde estuvieron aquí, en la zona, hablando de lo de la teoría de la impregnación, no de Alcázar, de San Juan. Hay una zona que es donde se resguardaron 200 falangistas contra 2 brigadas republicanas, que era lo que era la aldea de Quijorra, pero bueno, tú vas por esa zona, no sabes realmente lo que es, porque luego te informas después o te enteras después, más cuando vives por aquí, te pones a andar y hay veces que dices que llevo 4 horas andando y hay que darse la vuelta, que son otras 4 horas o 3 o las que sean, ¿no? Van más deprisa a lo mejor, pero tienes que llevar un control sobre eso. Y yo recuerdo de acceder a esas casas sin saber lo que era y directamente era como si de repente accedieras a no hay insectos, es como una cosa como si se te faltara el aire, el calor, que en ese momento a lo mejor es un día más, pero el calor es como más extraño, más seco, no sé cómo explicarlo, es como si de repente entraras a otro lugar. Y yo decía, ¿qué ha pasado? Yo, hombre, sé lo que son tiros en las paredes, porque los he visto muchas veces en otras batallas y en Belchite y en muchos sitios. Y de repente me veo una pared totalmente acribillada por todas partes y dije, puede ser que sea esto. Pero es que notas la sensación, casi todo el mundo que va. La prueba es que es un campo que no está ni vendido, ni se ha vendido nunca, ni casi lo quieren para terreno de caza. Es un lugar por donde puedes pasar cuando casi todo es coto privado de caza, para que te hagas una idea. Ni siquiera tienes caza, o sea, es una cosa... Sí. Son sitios, lugares donde hay algo que se ha quedado ahí y lo que te digo es que no tienen ni insectos, no tienen ni una lagartija. Claro. Nos comenta Belén Delgado, dice, Samu, ¿alguna vez podrías dejar hablar a Rocío? Acaparador jeje. Y digo yo, pues también. Y Miguel R. dice, a mí me ha pasado eso mucho en lugares que no tienen historial sobre fenómenos y me los he encontrado. Claro, eso es lo que comentaba. Claro, es que muchas veces estamos buscando sitios cuando el sitio es everywhere. O sea, vayas por donde vayas. Yo, por ejemplo, aquí donde yo vivo, aquí se han librado batallas que, por ejemplo, aquí mucha gente que está viviendo aquí ni lo sabe. Simplemente nosotros al principio tampoco, además, no lo sabíamos. Que yo me acuerdo cuando compramos la casa que no nos habíamos ni venido a vivir siquiera, veníamos a limpiar, ¿no? Veníamos a limpiar y tal, y yo era dejarme la luz encendida de la guardilla y a la hora de irnos yo decía a Samuel, yo no subo. Me decía, ¿tú eres tonta? Digo, tío, a mí me da cosa la guardilla, que yo no, desde el principio sin yo saber lo que había aquí. Y yo le decía a Samuel que no subía y le hacía de subir a él a la guardilla, a pagar, y eso que no dormía aquí. Una vez que ya nos vinimos a vivir, pues fue cuando empezó todo. Y yo decía, ¿qué leche pasa, no? Entonces, yo para entonces no estaba en ningún grupo, ya conocía yo a Juan de Omega,
y les invité a mi casa a hacer una investigación, que de hecho está por el canal, ¿verdad, Juan? Sí, la primera investigación en la casa de los golpes. Es que la casa de Rocío tiene una cosa muy especial y es que nos hemos comunicado muy bien por medio de rap, que es muy curioso, no suele pasar, es muy difícil que haya una comunicación por rap, lo clásico de un golpe sí, dos golpes no, y allí en casa de Rocío, precisamente en esa guardilla, es bastante habitual. Además que a Luis, lo que le pasó al compañero Luis también, que se asustó. Bueno, pero Luis, ¿por qué es así de intrépido? Es que, a ver, Luis era nuevo en el grupo y le invitamos porque voy a hacer una investigación, porque yo tengo temporadas, ¿no? Me imagino que más que tú lo sabes, que hay temporadas. Hay temporadas que tienen mucha actividad y hay temporadas que ni nada, absolutamente, ¿no? ¿Por qué será? No sé, es muy raro. Pero bueno, el caso es que en una de las veces que había actividad vino Luis y Juan. Subimos a la guardilla, Juan estaba sentado porque Juan es la persona más calmada que conozco. Impresionante, ¿eh? Estaba Juan sentado y estaba Luis con las varillas y le dice Juan, dice, oye, pásate por aquí detrás. Dice, anda, pues sí, no estoy notando algo. Dice, ya lleva un rato y tal y cual. Lo que pasa es que Juan, como lo dice tan sumamente tranquilo, pues como si no, que no tiene miedo, vamos. Y el caso es que yo le veo, hay un momento en que yo a Luis le veo llorar y empieza a huir. Qué cosas más raras. Es que yo creo que él lo explica mejor, ¿verdad, Juan? Le veo como que le lloran los ojos, ¿no? Y hay un momento en que... Estaba utilizando las varillas. Sí. Y entonces porque él es muy escéptico, él siempre ha sido muy escéptico. Entonces, a ver, hace mucha diferenciación de lo que es el agua. Claro, estaba en una guardilla, no notaba nada. Entonces le comenté yo, porque yo llevaba un rato sintiendo la termogénesis. Y le dije, Luis, pásate por aquí, por la zona esta mía, pero sin decirle nada. Y claro, en cuanto llegó a la zona mía, empezó las varillas a hacerle, como él dice, que le provoca como una pantalla de electricidad estática, ¿no? Y empieza a vibrarle. Y claro, él no se le ocurre nada más que decir, tira con más fuerza, tira con más fuerza. Ah, les dio permiso. Claro, entonces lo que notó es que le pegaron un tirón, empezó a notar, yo no sé qué presión, si es que su cosa de la cabeza empezó a descuadrarle, porque dice, esto no es normal, es que hay alguien delante mío que me está tirando las varillas, ¿no? El caso es que se quedó en shock completamente. Sí, además que según él no se acuerda, de ese momento no se acuerda de nada. Y es que yo recuerdo a Luis estar con las varillas y hacer así, como si alguien realmente le estuviera tirando, ¿no? Él hacía así con las manos. Sí, él tiraba para adelante. Tiraba, claro, como si alguien estuviera del otro lado tirándole, ¿no? Y ya llegó un momento que ya me levanto y le digo, Luis, suelta las varillas, tío. Yo le bajaba las manos y él, como si fuera un muelle, como si tuviera un muelle, las levantaba. Y yo, Luis, baja las varillas. Y él las levantaba. Y dice él que ese margen de tiempo no se acuerda. Y entonces, ya al ver que no se estaba dando cuenta, pues yo sí me fijé que no era consciente de lo que estaba haciendo. Ya le cogí, pues imagínate, Gemma, coger a Luis con lo grande que es, menearle, y ya fue cuando reaccionó. Pero él dice que no se acuerda de ese rato. Miente, no fue cuando lo meneó, fue cuando le chilló, que mi mujer... No, a ver, yo le cogí y le empecé a llamar, Luis, sí, es verdad que le chillé, pero le meneé. Claro, es que sin chillido no eres tú. Coño, yo me di cuenta de que Luis no era consciente de lo que le estaba pasando. Claro. Y además que luego se lo dije, digo, a ver, Luis, es que les has dado permiso, tío. Luego una de las cosas que pueden pasar en las investigaciones, esa es una anécdota mía, que siempre decís que cuente alguna anécdota. Va. A ver, cuenta, San, cuenta. Esto ocurrió en la barranca el día X del mes X, siempre haciendo frío. Porque a mí Juan siempre me lleva haciendo frío. Porque siempre dice, joder, es que no vienes. Y digo, es que me lleva cuando hace frío. Y soy la persona más friolera del mundo. Bueno, pues después de estar dando paseos y paseos por todos los lados, y de que éramos 40 y la madre, y que yo decía, madre mía, aquí lo que... Pues yo hago mis aislamientos, defino aislamiento de Samuel. Juan, me piro, vale, toma la llave, me voy al coche. Se enrolla primero en el burka, porque lleva como una especie de
puerta que lleva él y se la enrolla toda entera. La bufanda se la... Sí, yo voy con el burka. Y se mete ahí en el coche. Me enrollo, parezco a The Mummy, a la momia, me parezco a la momia y me meto en el coche. Y a eso de que yo estoy en mi shock. ¿Pero has dicho dónde fue? Eso fue sí, en la barranca. Estoy así en mi shock, en mi tal, y me quedo lo que es fit. A eso de que no sé cuánto tiempo, porque entras en otro espacio, tiempo temporal, cuando te quedas dormido, no sé por qué, resulta de que oigo un ruido así bastante amenazador. Hago así. Y veo a un señor guardia civil haciendo... Pero tú tienes que ponerte en el lugar del pobre guardia civil que ve un coche allí y ve un culto dentro del coche que de repente se mueve. Mirándolo fríamente, si yo pienso que soy el guardia civil y veo a un tío, porque el burka que yo llevaba encima era así tipo militar, pues si veo a un tío tumbado en un coche, hago así, veo que se mueve, se levanta con la cabeza toda enrollada en un burka militar, le pegó 4 tiros. Entre tanto, y el tío pues se puso ahí a hablar conmigo a qué hacíamos ahí tal, que si estaba solo y tal, ya le cuento la historia. Se fueron para adentro, vinieron con Juan y con toda... Nos echaron. Bueno, sí, no, os echaron, no. Nos invitaron a irnos. Os invitaron a iros, pero dijeron que cuando queráis, que sin problema. Pero eso fue después. Madre mía. Ahora charlando con ellos y contándonos historias del cuartel Sí. Les invitaste a tomar café, lo que no se lo tomaron, pero fue una buena anécdota, la verdad. Sí, luego nos dijeron, oye, podéis volver a subir si queréis y tal, y nos dejaron, nos dieron permiso. Lo que pasa es que imagínate, Juan Marsella, tú sabes que otra vez subir para arriba, pues como que no, ya era las 4 de la mañana y yo, mira, ya nos vamos. Yo de la barranca me quedo con la anécdota esa en la que Rocío fue capaz de arrasar a todo un equipo de investigación y sacarlo a todos juntos por una puerta así escochita. Oye, en mi defensa diré que era mi primera investigación, no la segunda. Entonces, a ver, yo imagínate, eso fue la barranca también. Entro en la zona pequeña, ¿no? Yo que soy muy valiente, pero no. Voy la primera siempre, ¿no? Voy la primera y ellos iban detrás de mí. Y iba grabando más que lo tiene que tener David García. No lo sé. Lo tiene que tener. Yo sé que ahí se armó un estropicio cojonudo. El caso es que, a ver, yo entro en una puerta normal, entro para adentro, Samuel iba a mi lado, es entrar dentro y claro, tú cuando entras a un sitio no te encuentras con nada, ¿no? Porque tú, pues no, yo sí. Entré y oigo algo que me gruñe, claro, yo no me paré a pensar qué era. Yo me di la vuelta, salí corriendo y saqué a todo el mundo de allí. En la estampida los saqué a todos. Y imagínate David detrás, que iba al último grabando y dándose de risa. Digo, sé qué. Sí, pero ya no es esa estampida, sino otra en la que yo estaba con Juan, que Juan y yo los dos echándonos la mano en la cabeza. Sí, en la que se cayó. Pero eso... Un techo o algo. Pero ahí salimos todas. Sí, pero es que tú avasallaste como cuando estaban todos intentando salir por la misma puerta, 7, 8 mujeres intentando salir por la misma puerta y hace mi mujer ¡bomba! Y Juan diciendo, ¿pero qué hacéis, locas, si venimos a buscar estas cosas? Mira, no, eso fue yo me refería a esa segunda, que además tuvimos una historia muy rara con una cámara, pues estábamos probando una cámara de estas de los bebés. Y entonces dejábamos la cámara dentro del pasillo de la barranca y nosotros nos salíamos fuera. Y curiosamente, cada vez que salíamos por la puerta se apagaba la cámara. Teníamos que volver a entrar y encenderla, pero para encenderla tenías que darle la pestaña para arriba. Y cambiábamos las pilas y todo, ¿te acuerdas? Le cambiamos las pilas, dice que eran las pilas. Y seguía haciendo lo mismo. Pues sabes que estábamos con la cosa esa cuando de repente se oye caerse, que simplemente se caería un trozo de pared. ¿Entiendes? A saber. La barranca está muy mal ya. Yo me acuerdo que la primera que estábamos Sandra y yo, tu hija Sandra,
y estábamos mirando a ver cómo colocábamos las cosas y demás, la cámara y demás, y claro, estábamos las primeras, entonces a la hora de correr éramos las últimas, o sea que imagínate. Oímos un golpe como algo que se caía. La barranca. Se oye como un estruendo, la barranca, ¿vale? es un lugar donde te puedes. en la barranca te puedes encontrar muchos fenómenos curiosos. Sí, a ver, nosotros aparte escuchamos... de lo que estáis hablando, nosotros, por ejemplo, allí se estuvo grabando el programa Lo que sé del miedo, que lo dirigió Bruno Cardeñosa. Yo estuve colaborando en alguno de los programas y allí varias veces se le fue los grupos y lo que tenían preparado, pero yéndose, quedándose muchas veces sin alimentación, sin electricidad y demás. También en la zona de la barranca, grabando también otra vez para el programa de Samantha Villar. Es que no me acuerdo si eran, no me acuerdo cómo se llamaba, era un programa de Samantha en el que estuvimos en varios lugares donde para hacer una serie de investigaciones y demás. Estuvimos en el Hotel La Mansión y allí, cuando estábamos grabando con ellos, aparte de un golpe que sale registrado, que puede tener una explicación por lo que os voy a contar ahora, al salir nos encontramos una vaca en el sótano. No, pero no. Una vaca entera por el sótano andando, que pegaron un chillido todas, que es uno de los que cuando empieza el programa se escucha ese chillido. Ese chillido es por una vaca dentro, o sea, te puedes encontrar animales. Pues, nosotros oímos especial. Nosotros lo que oímos fue, en un momento dado, mala. Que también ha habido algún amigo que ha tenido que salir de allí corriendo con el coche y además siendo perseguido pues por una serie. Se fue. Bueno, entre lo que viene Juan también. Pero déjame terminar. Sí, un segundo, pero ya cuando diga esto, pues que si no se me pasa, también dicen que Belén Delgado dicen que mamen, que te tienes que estrenar a hablar. Sí, pues sí, el caso es que oímos un estruendo allí, termino de explicarlo. Claro, Sandra y yo nos quedamos mirando, oído esto que es. Yo miro hacia las demás chicas, porque lo que estábamos dentro era solamente chicas, los chicos estaban fuera. Veo a las chicas y las veo todas en pánico. Yo lo recuerdo a cámara lenta, ¿vale? Veo a todas con cara de pánico salir corriendo. Sandra y yo siempre hacemos lo mismo, nos miramos y automáticamente salimos corriendo las dos. Más que parece que no nos hace falta ni hablar. Pues salimos Sandra y yo corriendo y claro, estaban todas en una puerta, imagínate, una puerta normal, todas intentando salir al mismo tiempo. Taponaron la puerta. Y claro, Sandra y yo salimos corriendo y ¿qué hicimos? Empujar a las demás para poder salir. Pero fue por eso, porque empujamos a las demás, pero se habían quedado todas ahí. Que fue... Dice Leticia Hidalgo, hola a todos, perdón que llego tarde, chicos. Pues nada, Leticia, que sepas que tienes un punto negativo que lo tienes que recuperar dando like. Qué listo. Te doy 3 segundos para dar a like. 1, 2, 3, ya está. Mamen, pues vamos a pedirle a Mamen. Sí, que cuente una, Mamen, anímate. ¿Una anécdota suya? Bueno, una anécdota. Fue algo raro. Estábamos en una casa particular, estábamos todos en el salón y yo noté como un impulso que algo me llamaba. Yo me fui por alrededor de la casa, ahí participó también Rocío. Yo me fui primero para el lado de la casa, me recorrí toda la casa y fue llegar a una de las habitaciones, que fue entrar a la puerta y yo notaba como frío, como si hubiera aire acondicionado, que cojo, miro a ver si había aire acondicionado, mira a ver si está abierta la ventana. Vuelvo a entrar a la habitación, vuelvo a salir y ahí noto como si alguien, vi como una sombra, pero al final al pegado a la ventana. Pero bueno, no le di más importancia. Yo cogí, me salí, volví hacia el pasillo y a mano derecha había una habitación. Yo entré como viendo la casa.
Yo iba toda normal, viendo la casa. Entro, es como si me pusieran a ver cómo lo explico, como si me sujetaran y me hicieran mirar hacia había como un altar de madera con muchas fotos, pero muchísimas fotos. Y me fijaba solamente en una. No lo encontraba explicación. Volví a salir de la habitación y volví a entrar. Y volví a sentir lo mismo. Y además me giraba esa cabeza, me giraba justamente a esa foto. Y había dentro de esa misma foto, dentro de este mismo hecho había, no sé, 50, 60 fotos. Era una barbaridad, pero no, era ahí. Entonces yo ya me salí y me fui directamente para el salón. Llego allí y le digo, oye, por favor, digo, venir. Ya que viene Rocío conmigo, digo, ven tú, Rocío, antes. Ven tú. Rocío y yo. Y vamos haciendo la misma operación. Vamos a la habitación, igual ella siente frío. Al entrar, y entramos en la habitación. Pero ya no volvimos al salón y yo le dije que había que, por favor, viniera la señora de la casa conmigo. Vino conmigo, llegamos a la habitación y yo le señalé la foto que a mí me hacía Carmen. Y dice, este es mi marido. Digo, es mi marido. Digo, pues lo que hay aquí está enfocado en tu marido, en esta persona. Está enfocado en esta persona. Entonces nos volvimos, ya nos fuimos Rocío y yo sola, y hicimos en la habitación que supuestamente yo vi en la sombra, que luego Rocío la vio también. Lo curioso es que luego Rocío lo vio conmigo. Pusimos un de luz, ¿cómo se llama? Un detector de luz. Sí, el sensor de movimiento, pero lumínico. Lumínico. Y ya empezó Rocío a hacer preguntas. Si quieres seguir, Rocío, contando. Sí, yo empecé a hacer preguntas y lo que sí hice fue explicarle a la entidad que había allí que como no le podíamos escuchar, que nos ayudara con el detector, ¿no? Y la verdad es que fue bastante impresionante porque, como dice Mamen, es que él contestaba todas las preguntas. O sea, si era un sí, lo entendía, o sea, automáticamente. Por lo que fuera el hombre, pues ayudaba a las preguntas. Luego ya, pues, oye, sacamos psicofonías y demás, ¿verdad, Mamen? Y la verdad que fue una casa... Sacamos una psicofonía bastante impresionante. Sí, pero sí. Ahí lo que pasaba fue quizás el caso de una casa particular que más rápido, digamos, que llegamos a resolver, ¿no? Porque fue en ese mismo día. Y es pero también porque ayudaba él también, a ver. El hombre había muerto hace unos años, había pedido que sus cenizas la tiraran al Rocío y no lo habían hecho. Y entonces, claro, no nos contaron nada en un principio, pero claro, cuando llegó la madre, la señora de la casa, como dice Mami, que estaba allí y vio lo del detector de luz, claro, entonces enseguida ella dijo, ay, perdóname, Manolo, ya sé que te tenía que haber llevado al Rocío. Y entonces, claro, salió todo el caso. Entonces, lo único. No, hay otra anécdota con Mamen, que no sé si te acuerdas, Mamen, aquí en las colonias, que entramos en una casa, estábamos allí en la casa. Yo creo que, no recuerdo, Mamen, si nos quedamos tú y yo solas al final, si todos se salieron. Bueno, el caso es que yo me acuerdo que estábamos ella y yo hablando, había una especie de pasillo, y notamos algo que nos empujaba a las dos. O sea, que nos empujó a las dos al mismo tiempo. ¿Te acuerdas, Mamen? Nos empujó a las dos. Empezó Mamen a ponerse mala.